Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 67. Dilemas en la guardería, parte 1. Pueblo Naranja. Un pequeño y pintoresco asentamiento situado en las ondulantes colinas entre dos grandes cordilleras, en el extremo norte del país. A pesar de su pequeño tamaño, el pequeño pueblo tenía una atmósfera vibrante y animada que emanaba de los edificios de colores brillantes y el carácter dinámico de su gente. Pueblo Naranja era el único lugar elegido en toda la región de Kanto donde predominaba el color naranja. Todas las casas, tiendas e incluso las farolas estaban adornadas con este alegre color. Era un naranja vibrante, similar a las cáscaras de la fruta que le daba nombre. Incluso las aceras y las calles estaban cubiertas de él. El resultado era que todo el pueblo se bañaba en una cálida y alegre luz naranja, que contribuía a infundir alegría a sus habitantes. La gente que pasaba por allí solía detenerse a maravillarse con el brillante color del pueblo, tanto que tenía fama de ser el lugar más feliz de todo Kanto. Y dio la casualidad de que 4 jóvenes entrenadores Pokémon estaban a punto de descubrirlo por sí mismos. Bueno, aquí estamos, muchachos, anunció Brock con una brillante sonrisa mientras levantaba la vista de su mapa, Orange Town. Nolan no pudo evitar sonreír con una emoción apenas disimulada. El joven de cabello dorado, junto con todos sus amigos, tanto humanos como Pokémon, se encontraban en una cornisa alta del bosque, contemplando el pequeño pueblo que se alzaba en el valle. No pudo evitar notar cómo, debido a su predominante color naranja, todo el pueblo parecía prácticamente brillar bajo los rayos del sol, a pesar de ser pleno día. Sin embargo, a pesar de las características aparentemente únicas de este asentamiento, Nolan se alegraba de estar cerca de la civilización de nuevo. Considerando que su pequeño grupo había salido de Ciudad Celeste hacía poco menos de una semana, volver a un pueblo sería un agradable cambio de ritmo en lugar de estar constantemente en la naturaleza. El color naranja es correcto, comentó Ash secamente, mientras sus ojos color rojizo contemplaban el pequeño asentamiento frente a ellos. Parece que casi todo es naranja en este lugar. Sí, asintió Misty en señal de acuerdo desde su posición entre Ash y Nolan, con sus ojos color vermellón abiertos por el asombro. Es como si quien esté a cargo de este lugar hubiera dejado que un grupo de niños pequeños coloreara toda la ciudad. Nolan rió entre dientes ante la analogía antes de volverse para empezar a explicarles a sus amigos. Solo él en el grupo sabía la razón de la obsesión de su último destino con el vibrante color. Siendo un ratón de biblioteca por naturaleza, el chico de cabello dorado había leído numerosos textos sobre este idílico lugar, incluyendo algunos sobre la rica historia de la que este pueblo se enorgullecía. Parece ser así porque este pueblo es el primer lugar registrado en toda la región de Kanto donde pudieron crecer naranjos, explicó Nolan con lo que los demás llamaban cariñosamente su voz de maestro. Al ver que contaba con la atención total de sus 3 amigos, además de la de Pikachu y Pradera, Nolan continuó. Pueblo Naranjo se convirtió rápidamente, y sigue siéndolo hasta el día de hoy, en el mayor productor y exportador de naranjas de Kanto. Supongo que la gente decoró su ciudad así porque están muy orgullosos de ello. Ash, Misty y Brock lo miraron fijamente, claramente impresionados por el conocimiento local del chico rubio. ¿Sabes? Brock comenzó lentamente, siendo el primero en terminar de absorber la información que Nolan acababa de transmitirles a todos. Si las cosas no funcionan contigo convirtiéndote en un maestro Pokémon, podrías tener una increíble carrera como guía turístico. Eso o un motor de búsqueda andante, añadió Misty, con un tono juguetón y provocador. Nolan echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas ante sus amables comentarios, tomándolos como cumplidos en lugar de la broma ligera que pretendían ser. Sin embargo, el chico de cabello dorado se serenó rápidamente cuando su mejor amigo se volvió hacia él con una pregunta sincera. ¿Algo más interesante sobre este lugar?, preguntó el chico de pelo negro con curiosidad. Nolan se frotó la barbilla pensativo mientras respondía. Bueno, Pueblo Naranja también es famoso por usar naranjas en su comida, explicó el chico de cabello dorado, notando cómo las caras de todos sus amigos se iluminaban al mencionar la comida. La mayoría son postres y pasteles sofisticados. Y he oído que la mermelada de naranja también está buenísima. De verdad que está buenísima. La verdad es que no me importaría probarla ya que estamos aquí. Ash y Brock, e incluso Meadow y Pikachu, parecían estar totalmente de acuerdo con la sugerencia de Nolan, y se les hacía la boca agua. De hecho, la única integrante del pequeño grupo de viaje que no parecía muy entusiasmada con la idea de probar las delicias locales era Misty. Aguanta. El grito estruendoso de la joven en cuestión fue suficiente para detener en seco a sus 3 amigos.
Nolan, que estaba listo para comenzar a descender la empinada cuesta hacia el valle, se detuvo y miró por encima del hombro a la chica de cabello naranja. Se sorprendió un poco al ver que sus ojos estaban entrecerrados en una profunda mueca de irritación, y que tenía los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, agarrando la tela de su camisa con los dedos como si intentara contener una emoción negativa. Era más que evidente que ella no estaba contenta de aceptar su idea. ¿Qué pasa, Misty?, preguntó el chico de cabello dorado, lo que parecía la pregunta más obvia en este escenario. Misty lo miró fijamente, lo que hizo que Nolan tragara saliva con ansiedad. El problema, comenzó la especialista en Pokémon de tipo agua, con sus vívidos ojos verdes brillando peligrosamente, es que se supone que íbamos a Ciudad Vermellón. Me prometieron que si íbamos a Ciudad Celeste, podríamos ir a donde yo quisiera ir. Nolan no pudo evitar sentirse un poco herido por la insinuación de que él y los demás no estaban cumpliendo su promesa. «Y vamos allá», exclamó el chico de cabello dorado en protesta, con una mirada desafiante también en su mirada. «Pero no es culpa nuestra que tengamos que atravesar varios pueblos para llegar. Pasar por Pueblo Naranja es la forma más rápida de llegar a Ciudad Vermellón». Misty podía admitir a regañadientes que tenía razón en eso, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás todavía. «Sí, pero eso no significa que tengamos que parar en cada pastelería del camino para atiborrarnos», les recordó la chica de pelo naranja a los tres chicos con ironía. Esperaba que esta fuera una visita rápida y que pasáramos sin demoras. Los tres chicos se miraron con incertidumbre. Si bien era cierto que le habían prometido a Misty que irían todos a Ciudad Vermellón, no podían evitar sentir que ella también estaba siendo un poco irrazonable en ese momento. Pero, Brock habló suavemente, esperando ser lo más diplomático posible. «Bueno, todavía tenemos que comer, independientemente de las promesas que hicimos». Desde su lado, Asha sintió con la cabeza enfáticamente. «¿Sí? Vamos, Misty», le imploró el chico de pelo azabache a su amiga que fuera un poco más comprensiva, con una voz peligrosamente cercana a un quejido. «No hemos comido nada desde el desayuno. Me muero de hambre. Pikachu. The Boys Beloved Partner Pokémon was hungry as well». Nolan podía ver que Misty todavía parecía bastante enojada por el camino que estaban tomando las cosas, por lo que rápidamente intervino también. «Y no lo olviden, nuestros Pokémon también han estado trabajando muy duro estos últimos días». El chico de cabello dorado levantó a Meadow, que estaba acurrucada en sus brazos y lucía un poco más cansada de lo normal, por eso Nolan la estaba cargando hoy. «Quiero llevar a Meadow y a los demás al centro Pokémon para que la enfermera Joy pueda hacerles un chequeo». Misty, casi contra su voluntad, empezó a ceder. Eso fue hasta que Nolan volvió a abrir la boca. «Además, hay un lugar emblemático en Orange Town que me gustaría visitar mientras estamos por aquí», comentó el chico de cabello dorado con naturalidad. Sus palabras bastaron para que Misty volviera a encender la llama de la pasión. «Vamos, Nolan», se quejó, perdiendo rápidamente la paciencia con sus amigos. Al percibir su creciente ira, el chico en cuestión empezó a recular rápidamente, con una mirada de inocencia reflejada en sus hermosos rasgos. «Está de camino, lo juro», exclamó rápidamente el chico de cabello dorado en defensa, temeroso de que si su amiga se enfadaba más, se le subiera la presión sin querer. «Lo que quiero ver está justo en el centro del pueblo, así que tendremos que pasar por allí de todas formas. No tendremos que desviarnos ni un paso para verlo, lo prometo». Misty frunció el ceño, pero al menos las garantías de Nolan bastaron para tranquilizarla, aunque solo un poco. Sin embargo, la especialista en Pokémon de tipo agua pareció darse cuenta de que la estaban superando en votos, pues dejó escapar un pequeño suspiro y bajó la cabeza con desaliento. «Está bien, cedió finalmente la chica de cabello naranja, y aunque su tono aún sonaba muy disgustado, los tres chicos no pudieron evitar sonreír triunfalmente. «Pero una vez que hayamos hecho todo eso, nos vamos de inmediato, ¿de acuerdo?» Nolan, Ash y Brock le sonrieron. «Lo lograste», dijo Ash alegremente, levantando el pulgar hacia su amigo. Esperaba que el pequeño gesto fuera suficiente para tranquilizar a Misty. Desafortunadamente, no pareció funcionar. La chica en cuestión no respondió. En cambio, dejó escapar otro suspiro de tristeza. Sin embargo, no intentó detener a sus amigos, y pronto, los 4 miembros del cuarteto viajero y sus Pokémon descendían al valle, rumbo al singular asentamiento que se alzaba más allá.
Sin embargo, lo que ninguno de ellos tenía forma de saber era que su pequeño desvío estaba a punto de tomar mucho más tiempo de lo esperado, si no hubiera sido suficientemente obvio desde la cornisa terrosa a las afueras del bosque, el amor que este lugar sentía por el color naranja y lo especial que era para los habitantes del pueblo se hizo aún más evidente cuando los 4 jóvenes entrenadores Pokémon comenzaron a aventurarse dentro de los límites de la ciudad. En serio, el color brillante estaba por todas partes. Los edificios, las aceras y las flores que adornaban las farolas, todos eran de diversos tonos de naranja. Incluso la ropa que llevaban los ciudadanos. La mayoría llevaba algo naranja en sus atuendos. Era un poco desconcertante, la verdad, porque a medida que se adentraban en el pueblo, los habitantes no dejaban de lanzar miradas cómplices a Nolan y sus amigos, como si pudieran distinguirlos de forasteros simplemente por el hecho de que no llevaban nada naranja. Afortunadamente, sin embargo, ninguna de las atenciones inesperadas fue maliciosa, y no pasó mucho antes de que el cuarteto viajero pudiera ignorar las miradas que les dirigían para ponerse manos a la obra. De acuerdo, dijo Nolan alegremente mientras los guiaba por las calles anaranjadas. El chico de cabello dorado llevaba un pequeño folleto de papel que había sacado de una cajita colocada junto al letrero de bienvenida del pueblo, para que los visitantes lo recogieran al entrar. Contenía todo tipo de información útil e interesante sobre Pueblo Naranja, incluyendo un mapa del pequeño asentamiento de colores brillantes. Era lo que Nolan estaba estudiando en ese momento. Basándonos en este mapa, prácticamente solo tenemos que ir en línea recta. El punto de referencia que quiero visitar está a solo un par de calles, en el centro del pueblo, y el centro Pokémon no está mucho más lejos, así que propongo que primero investiguemos la historia local y luego dejemos a nuestros Pokémon en el centro Pokémon. Luego, mientras la enfermera Joy los revisa, podemos ir a comer algo para probar la comida local y recoger a nuestros Pokémon antes de irnos. Solo nos llevará 1 o 2 horas. ¿Y luego podemos volver a la carretera hacia Ciudad Vermellón?, preguntó Misty con esperanza. Nolan sonrió y asintió. Sí, dijo el chico de cabello dorado mientras doblaba el folleto y se lo guardaba en el bolsillo. Pensaba guardarlo como pequeño recuerdo de su breve visita a este pueblo tan singular. Me parece bien, dijo Ash alegremente desde el otro lado de Nolan, y Brock también asintió en acuerdo con el plan. ¿Estás seguro de que sabes el camino correcto a seguir?, quiso asegurarse el aspirante a criador de Pokémon, sabiendo que su amigo de cabello dorado no siempre tenía el mejor, o en realidad ningún, sentido de la orientación. Nolan simplemente les sonrió a todos. Claro que sí, dijo el chico rubio con seguridad, acompañando a los otros 3 miembros humanos de su grupo viajero. Vamos. Es por aquí. Y con una seguridad que los demás no compartían, Nolan echó a andar por la calle a paso ligero, con Meadow aún acurrucada en sus brazos mientras la llevaba. Ash, Misty y Brock intercambiaron miradas algo perplejas antes de seguirlo. El grupo de amigos tardó solo un par de minutos en tomar la calle que conducía al centro geográfico de Orangetown, y Nolan no dejaba de sonreír a todo el equipo. Ash, Misty y Brock no pudieron evitar mirarlo con curiosidad, empezando a preguntarse qué era exactamente ese famoso monumento y por qué su amigo estaba tan emocionado de verlo. Al poco tiempo, Ash ya no soportó la incertidumbre, así que fue él quien rompió el silencio amistoso en el que se habían sumido. ¿Qué es exactamente lo que quieres ver mientras estamos aquí?, le preguntó el chico de pelo azabache a su mejor amigo con curiosidad. Nolan simplemente le dedicó una amplia sonrisa. Ya verás, bromeó el chico de cabello dorado, guiñándole un ojo juguetón, antes de acelerar un poco el paso. Vamos. Debería estar a la vuelta de la esquina. Ash pareció un poco molesto porque Nolan había evadido su pregunta, pero siguió el ejemplo del chico de cabello dorado y empezó a caminar a paso ligeramente más alto. Detrás de ellos, Misty, Brock y Pikachu hicieron lo mismo. Al poco rato, el grupo de viajeros dobló la esquina y entró en la calle vecina Y. Y allí estaba. El rostro de Nolan se iluminó de inmediato con una expresión de asombro que normalmente reservaba para cuando veía un Pokémon desconocido. Sus amigos, en cambio, lo observaban desconcertados. Sin embargo, el chico de cabello dorado no dejó que sus expresiones de perplejidad lo afectaran. Al fin y al cabo, estaba lo suficientemente emocionado por todos ellos. En el centro de la plaza del pueblo se alzaba un enorme naranjo de aspecto verdaderamente antiguo. Sus largas y retorcidas ramas ostentaban vibrantes naranjas que colgaban majestuosas al sol, captando sus suaves rayos y casi brillando gracias a ello. Su corteza envejecida era áspera y poco profunda, y su tronco, grueso y ancho, daba la clara impresión de que había estado allí desde tiempos inmemoriales y que seguiría allí durante muchos años más.
En su base había una pequeña placa dorada, sin duda en honor al árbol, a la vez que ofrecía información a quienes estuvieran interesados en su vasta e intrigante historia. Lo rodeaba una barrera de cuerda, seguramente para impedir que los interesados tocaran el árbol milenario. Nolan no pudo evitar sentirse completamente fascinado con solo contemplar el majestuoso monumento viviente, recordando de sus numerosos libros lo que la gente decía sobre este árbol particularmente misterioso. Por lo que recordaba, los habitantes de Orangetown afirmaban que el árbol había presenciado muchas guerras y la paz, que incluso había presenciado todo el sufrimiento humano. Sea cual sea la verdad, incluso hoy en día, los habitantes del pueblo aparentemente todavía se reunían alrededor del árbol cada noche para cantarle alabanzas y expresar su gratitud al árbol, que a su vez los colmaba de sus generosos frutos. Incluso si no hubiera leído sobre el tema, Nolan no habría tardado mucho en comprender la importancia de este árbol para sus habitantes. La devoción pura y sincera que reflejaban sus ojos al contemplar el punto focal de la naturaleza era evidente. Para los habitantes de Orangetown, este árbol era un símbolo de vida y esperanza, y sus naranjas eran consideradas una bendición de los dioses. Para ellos, el antiguo naranjo seguiría siendo un artefacto de la naturaleza prácticamente sagrado, y así lo sería por toda la eternidad. Para Nolan, el antiguo árbol de antaño era una parte importante de la fantástica historia de Kanto, un objeto vivo lleno de misterio y asombro. Sin embargo, para Ash, Misty y Brock, era poco más que un árbol muy viejo. ¿Eso es todo? Misty no pudo evitar sonar incrédula al preguntar con escepticismo. ¿Por eso estás tan emocionado? Nolan, es solo un árbol viejo. Un jadeo casi escandalizado escapó de los labios de Nolan, y rápidamente miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más hubiera oído el comentario tan directo de su amiga. Sin embargo, para su alivio, ninguno de los civiles que pasaban parecía haber oído lo que Misty acababa de decir sobre su querida maravilla viviente de la naturaleza. Menos mal, pues bien podrían haberla echado, y por extensión a Nolan y a los demás, fuera del pueblo. Baja la voz si vas a decir esas cosas. Siseó el chico de cabello dorado con enojo, y Misty se sorprendió un poco por su tono áspero. ¿Intentas lanzar una turba furiosa contra nosotros? Los otros tres humanos se quedaron mirándolo desconcertados. ¿Por qué nos perseguiría una turba furiosa? Le preguntó Ash a su mejor amigo, con un tono y una expresión cargados de confusión. Misty tiene razón, después de todo. Es solo un árbol viejo. Sí, intervino Brock, asintiendo con la cabeza en acuerdo con la evaluación que habían hecho los demás, no veo cuál es el gran problema. Nolan miró a sus amigos con un disgusto apenas disimulado. Típico. Absolutamente típico, murmuró el chico de cabello dorado, sacudiendo la cabeza con desesperación. No tiene ningún aprecio por la historia. Ash, Misty y Brock se rieron disimuladamente. Siempre les divertía muchísimo cuando Nolan se ponía tan nervioso por estas cosas. El chico de cabello rubio en cuestión respiró hondo otra vez, antes de que una mirada de intensa concentración se reflejara en sus hermosos rasgos, dejando a sus tres amigos sin duda alguna de que estaba a punto de volver a sermonear. Bueno, dejemos algo claro desde el principio, dijo Nolan con tanta seriedad que sus amigos no pudieron evitar ponerse serios. Este no es un árbol cualquiera, y sugerirle lo contrario a cualquiera de los presentes sería el colmo de los insultos, así que, por favor, no lo hagan. No bromeaba cuando dije que podrían echarnos del pueblo, ¿saben? Sus tres amigos arquearon las cejas expectantes y esperaron en silencio que continuara. Los científicos han demostrado que es el naranjo más antiguo de toda la región de Kanto, con más de 400 años de antigüedad, explicó el chico de cabello dorado, con un brillo en los ojos al contemplar el antiguo monumento viviente. Y según todos los artículos que leí sobre Orangetown, este árbol tiene una historia muy interesante e inusual. De hecho, es prácticamente único entre la flora. Ash y Misty se miraron, con una extraña mezcla de curiosidad y escepticismo en sus expresiones. Brock, por su parte, observaba el imponente naranjo con renovado interés. ¿400 años? Suspiró el aspirante a criador de Pokémon con un tono teñido de asombro. Es increíble. El chico de cabello dorado que actuaba como un guía turístico improvisado sonrió ampliamente, complacido de que al menos uno de sus amigos pareciera estar interesándose finalmente. Sí, y esa ni siquiera es la parte más fascinante, sonrió Nolan, claramente disfrutando de su pequeña conferencia ahora que había comenzado, verás, nadie está completamente seguro de cómo llegó este árbol aquí. Sus tres amigos lo miraron con incredulidad. Incluso Pikachu y Pradera parecieron sorprendidos por lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir?
Ash se giró para mirar a su mejor amigo con perplejidad, con la confusión danzando en sus ojos rojizos. Puede que tenga un par de siglos, pero al fin y al cabo sigue siendo solo un árbol. Debió de crecer aquí, ¿verdad? Nolan negó con la cabeza en respuesta a la pregunta del chico de cabello azabache. No, no es un fenómeno natural, dijo el chico de cabello dorado con sencillez, jugando a hacer sonar la P, antes de volver la mirada al antiguo artefacto viviente y ponerse serio de nuevo. Los botánicos han confirmado que este árbol fue traído a Kanto desde otra región, donde de hecho crecen de forma natural. No recuerdo cuál, creo que de algún lugar caluroso. Quizás Oen. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Preguntó Misty intrigada, la siguiente pregunta más obvia. Bueno, hay algunas teorías al respecto. Nolan se encogió de hombros, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras reflexionaba sobre la mejor manera de responder a la curiosidad de su amiga. Una de ellas es bastante popular entre los lugareños. ¿Qué pasa? Le preguntó Ash con entusiasmo a su mejor amigo de cabello dorado, claramente más interesado ahora que al principio. Cuéntanos, Nolan. Una mirada de emoción cruzó el rostro de Nolan al recordar la vieja leyenda. Al fin y al cabo, el chico de cabello dorado siempre se había interesado por los mitos y los cuentos populares. Cuenta la leyenda que este naranjo fue un regalo de un Pokémon legendario a un guerrero humano que le salvó la vida. Supuestamente era un Pokémon que encarnaba la naturaleza misma y prometía que si el guerrero lo llevaba a una tierra lejana y lo plantaba, este florecería, al igual que cualquier pueblo que construyera a su alrededor. Nolan sonrió con una expresión de asombro distante. Y eso es precisamente lo que supuestamente hizo el guerrero. Llevó el árbol consigo a la región de Kanto, cargándolo a cuestas, y eligió este mismo lugar para plantarlo. Luego comenzó a construir el pueblo a su alrededor, y así fue como se convirtió en su primer gobernante. A medida que la población crecía y prosperaba bajo el árbol, el pueblo recibió su nombre: Pueblo Naranjo. ¡Guau! Menuda historia. Se vio obligada a admitir que, a pesar de sus ganas de volver a la carretera, la leyenda que rodeaba a este misterioso naranjo era, cuanto menos, impresionante. ¿Pero es realmente cierta? Nolan no pudo evitar soltar una pequeña risita mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza tímidamente. Bueno, también hay teorías un poco más científicas, admitió el rubio, con los ojos perdiendo un poco de brillo al pensar que la historia del árbol podría no ser tan misteriosa como se creía al principio. Algunas personas creen que, mientras sobrevolaba esta región, un pidgeot migratorio dejó caer accidentalmente una semilla naranja de una fruta que estaba comiendo, y que la semilla encontró las condiciones perfectas para crecer y convertirse en este árbol. Es una gran coincidencia si es verdad, se rió Brock con seca diversión. Sí, lo es, asintió Nolan, antes de que su sonrisa se ampliara y sus ojos recuperaran algo de su brillo anterior. Pero personalmente prefiero creer en la primera versión. Y también lo hacen los lugareños, por eso todos visten de naranja como muestra de respeto por este árbol legendario. Ash, Misty y Brock miraron a algunos de los ciudadanos locales con nuevo asombro y de repente comprendieron. ¡Qué genial!, exclamó Ash emocionado, ahora tan cautivado por Orangetown y su cultura local como Nolan lo había estado todo este tiempo. Quiero aprender más sobre este lugar y su historia. Sus palabras fueron suficientes para atenuar parte del interés que había florecido en el rostro de Misty. This is still supposed to be just a flying visit, remember the orange I read pointed out in a voice that was not to be argued with, and as interesting as all of this may be, I'm still more interested in resuming our journey to Vermilion City. So we are not going on a tour around this town. You guys did promise after all. Los tres chicos no pudieron evitar reírse ante la terquedad de su amiga. Estoy seguro de que una vez que lleguemos al centro Pokémon y entreguemos nuestros Pokémon a la enfermera Joy para que los revise, la gente del camino nos contará un montón de cosas sobre este pueblo, le aseguró Nolan amablemente a su furiosa amiga, sin querer molestarla cuando tenía razón. Le habían hecho una promesa. Créeme, Misty, no tengo intención de ir a ninguna biblioteca ni escuela a investigar más sobre esto. Solo quería asegurarme de ver el famoso naranjo mientras pasábamos por aquí. Bien, asintió Misty, calmándose un poco. Hablando del centro Pokémon, probablemente deberíamos irnos, sugirió Brock antes de volver a mirar a Nolan con curiosidad. A menos que, por supuesto, haya algo más que quieras ver aquí. Nolan abrió la boca para responder, aunque nunca se sabría si confirmaría o negaría la pregunta de Brock.
De repente, y sin previo aviso ni preámbulo alguno, un fuerte ruido rompió bruscamente la apacible tranquilidad de la plaza antes de que el chico de cabello dorado pudiera pronunciar siquiera una sílaba. El feroz ladrido resonó tan fuerte por la calle anaranjada que acalló de inmediato cualquier otro ruido. El cuarteto viajero guardó silencio, mirando a su alrededor confundido. Al igual que sus amigos, Nolan no supo exactamente de dónde provenía el fuerte grito, así que lo que sucedió a continuación lo tomó completamente por sorpresa. Chocar. Uf. Gruñó Nolan de forma bastante indigna al sentir que algo pequeño y peludo le impactaba el estómago a gran velocidad. Se quedó sin aliento al instante, y el impacto fue suficiente para que el chico de cabello dorado cayera al suelo. Todo sucedió tan rápido que Nolan no pudo levantar los brazos a tiempo para salvarse. El resultado fue que Nolan quedó tendido en el suelo hecho un ovillo con su pequeño y peludo asaltante sentado encima. Nolan. Jadearon Misty y Brock desde arriba del chico caído en cuestión. La alarma era evidente en sus voces. ¿Estás bien? La voz de Ash también sonaba preocupada. Bulbasaur. Exclamó Meadow en tono altivo al agresor de Nolan, visiblemente disgustada por el hecho de que su amado compañero humano hubiera sido abatido de forma tan brusca. El agresor del chico no pareció notar el tono de advertencia del pequeño Pokémon de tipo planta. De hecho, simplemente continuó acomodándose en el pecho de Nolan. Gruñido. Gruñido. Nolan gimió y levantó la cabeza débilmente, con aspecto aturdido. Casi de inmediato, el chico de cabello dorado sintió algo muy frío y húmedo rozar su mejilla, y jadeó ante la extraña sensación. Basta. Basta. Gimió Nolan en protesta, incorporándose un poco y desprendiéndose de lo que fuera que había decidido tirarlo al suelo sin previo aviso y empezar a lamerlo. El chico de cabello dorado se frotó la mejilla con furia, intentando quitarse el leve rastro de baba que había quedado tras el cariñoso saludo de su agresor. Ágil. Tras recuperarse de su breve desorientación, Nolan bajó la vista y, por primera vez, sus gélidos ojos azules se posaron en la pequeña criatura esponjosa que había decidido instalarse en su regazo. El efecto que esa simple acción tuvo en el chico de cabello dorado fue prácticamente instantáneo. Su corazón se derritió. Sentado en su regazo y acurrucado contra él estaba quizás uno de los Pokémon más lindos que había conocido en su viaje hasta la fecha. La criatura era pequeña y cuadrúpeda, cubierta de un suave pelaje de un hermoso color naranja salpicado de rayas negras como la tinta que le recorrían el lomo y las patas. En el hocico, el pecho, el vientre y la cola, el Pokémon tenía un pelaje ligeramente más grueso, de un beige claro. Lo mismo ocurría con el mechón de pelo adicional sobre su adorable cabecita. El Pokémon meneaba la cola con entusiasmo mientras miraba a Nolan con sus cálidos ojos grises, y antes de que el chico de cabello dorado pudiera detenerlo, la pequeña criatura esponjosa lo olfateaba con su pequeña nariz negra y muy húmeda. Nolan rió ante la sensación de cosquilleo, pero a la criatura debió gustarle su olor, porque empezó a ladrar alegremente de nuevo. Growlithe. 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 Ladró el Pokémon naranja, poniendo sus patas delanteras sobre el pecho de Nolan mientras intentaba lamerle la cara de nuevo. Nolan rió, pero esta vez mantuvo la lengua de la pequeña criatura lejos de él con cuidado. ¡Ay! Es tan lindo. Misty no pudo evitar arrullar ante la adorable escena que se desarrollaba frente a ella. Sí, pero ¿qué es? Ash miró fijamente al Pokémon naranja y peludo acurrucado en el regazo de Nolan con una ceja levantada, inquisitiva. Es un Growlithe. Nolan fue quien respondió desde el suelo, riéndose de lo juguetón que era el pequeño Pokémon naranja. He oído hablar de estos Pokémon, asintió Brock con la cabeza, con conocimiento de causa. Growlithe son Pokémon de tipo fuego que tradicionalmente usa la policía en todo el mundo. No es raro ver a una oficial Geni con uno. ¡Qué genial! Exclamó Ash, mirando al pequeño Pokémon de tipo fuego con renovado interés. Queriendo saber un poco más sobre la criatura que acababa de irrumpir en sus vidas, el chico de pelo negro rebuscó un momento en el bolsillo de su chaqueta antes de sacar su Pokédex. Growlithe, el Pokémon cachorro, anunció Dexter con su voz automatizada una vez que Ash apuntó con su Pokédex a la criatura, que seguía sentada felizmente en el regazo de Nolan. Este Pokémon es famoso por su afable comportamiento y gran diligencia. Ahuyenta a sus enemigos con ladridos feroces y mordiscos potentes. Parece que serías un Pokémon guardián genial, le dijo Nolan con cariño al Growlithe, acariciándole suavemente la cabeza. La sonrisa del chico se ensanchó cuando el adorable Pokémon de tipo fuego rozó cariñosamente su mejilla con la de Nolan. Growlithe.
Ladró alegremente el Growlithe, claramente disfrutando de la atención que Nolan le estaba prestando. Me pregunto de dónde vienes, reflexionó el chico de cabello dorado en voz alta, recorriendo la plaza con sus gélidos ojos azules, con la esperanza de ver a alguien buscando a la pequeña monada sentada en su regazo. Al fin y al cabo, los Growlithe no eran originarios de zonas urbanizadas como Orangetown, lo que indicaba que este tenía un entrenador, probablemente uno que estuviera cerca. Growlithe. Ladró alegremente de nuevo, meneando la cola como un loco, y antes de que Nolan pudiera detenerlo, el pequeño Pokémon de tipo fuego volvió a extender sus patas delanteras. Solo que esta vez, lo hizo con demasiado entusiasmo. Golpe. Uf. Gruñó Nolan, sorprendido y con un leve dolor. Con una fuerza engañosa para una criatura tan linda y pequeña, el Growlithe logró tumbarlo boca arriba con facilidad. No le dolió mucho, pero el gesto fue suficiente para sorprender al chico de cabello dorado. Ágil. Gruñe ágilmente. Dios mío. Una nueva voz irrumpió de repente en la conversación, antes de que los viajeros pudieran reaccionar al último aprieto de Nolan. Lo siento mucho. Fan, apártate de él ahora mismo. Gruñe. Tras olisquear por última vez el rostro de Nolan, el pequeño Growlithe escuchó a la dueña de la voz, que casualmente sonaba un poco quebrada y anciana, como la de una mujer mayor. Sin dudarlo un instante, el adorable y peludo Pokémon se bajó obedientemente de Nolan. Oh, mi cabeza, gimió el chico de cabello dorado, frotándose la parte posterior de su dolorida cabeza. Mientras estaba ocupado tratando de recuperar su orientación por segunda vez en los últimos 5 minutos, Nolan escuchó el sonido de pasos que se acercaban, así como el sonido de la madera golpeando contra el concreto al ritmo de la persona que caminaba. Lo siento mucho por ese joven, se disculpó profusamente la anciana. Fan es solo un cachorro y a veces tiende a sobreexcitarse un poco. Espero que entiendas que no quiso hacerte daño. Está bien, le aseguró Nolan desde su lugar en el suelo, sin mirar realmente a la mujer para sacudirse los últimos rastros de dolor persistente. Estoy bien. ¿Estás seguro de que estás bien? La anciana todavía sonaba muy preocupada. ¿No estás herido en absoluto? Sí, estoy bien, confirmó el chico de cabello dorado. Mientras se ponía de pie lenta y cautelosamente y se sacudía el polvo, Nolan pudo observar bien a la recién llegada por primera vez. Como había deducido solo por su voz, la persona que tenía delante, junto con sus amigos, era una mujer mayor que parecía tener entre 60 y tantos y 70 y pocos. Tenía el pelo largo y plateado recogido en un moño apretado y un rostro amable que había envejecido con gracia, con solo un par de arrugas alrededor de sus dulces ojos marrones. Presumía de una figura esbelta, encorvada por la edad, y en cuanto a su vestimenta, la anciana llevaba un largo vestido negro con pequeños dibujos de una naranja bajo un cardigan naranja quemado. Era evidente que era residente de Orangetown solo por su atuendo. De un brazo colgaba una sencilla cesta de mimbre que parecía estar llena de diversas bayas, mientras que en la otra mano, la anciana llevaba un largo bastón anudado para sostenerse. Ella miró al Growlithe con una expresión de desaprobación. Pídele disculpas a este joven de inmediato. Regañó la mujer al pequeño Pokémon de tipo fuego, sobreexcitado, quien la miró con ojos inocentes. O te castigarán directamente cuando volvamos a casa. Las orejas de Growlithe, o debería decir de Fan si Nolan había escuchado correctamente a la anciana, cayeron tristemente ante la advertencia. Gruñido, gimió mientras miraba a Nolan con ojos de cachorro. Una vez más, a Nolan se le derritió el corazón. El chico de cabello dorado se agachó de inmediato y comenzó a acariciar la cabeza del adorable Pokémon de tipo fuego. Está bien, muchacho, le susurró amablemente al Pokémon cachorro, quien le acarició los dedos con cariño. Sé que no lo decías en serio. Ágil. Ladró Fan, feliz de haber sido perdonado. Nolan sonrió de nuevo, antes de terminar de acariciar a Fan del Growlithe y ponerse de pie de nuevo. Volvió su atención a la anciana, que había estado observando su interacción con la adorable criatura con una cálida sonrisa. Tu Growlithe es tan lindo, le sonrió Nolan a la anciana, quien le devolvió la sonrisa suavemente. Gracias joven, es muy amable de tu parte decir eso. La anciana aceptó el elogio gentilmente, pero me temo que Fan no es en realidad mi Pokémon. Al menos no técnicamente. ¿Eh? Pero lo tienes contigo. Ash interrumpió la conversación mientras se dirigía al recién llegado por primera vez, con un tono y una expresión cargados de confusión. ¿No eres un entrenador Pokémon? La anciana dejó escapar una risa que era un sonido muy agradable en el aire del verano. Madre mía, no. Rió la mujer, con aspecto de divertirse con la sola idea. No soy una entrenadora, jovencito.
Solo soy una señora mayor a la que le encantan los Pokémon. Ah, pero ¿dónde están mis modales? Ni siquiera me he presentado. Me llamo Reeni, pero en el pueblo todos me llaman señorita. Creo que es por mi edad. Pueden llamarme así también. Es un placer conocerla, señorita Reeni. Nolan inclinó la cabeza respetuosamente. Mi nombre es Nolan, y esta es Meadow, mi compañera. Bulba. Meadow le sonrió alegremente a la señorita Reeni desde su lugar en el suelo junto a Nolan. Soy Ash Ketchum, agregó Ash, y Pikachu es mi compañero. Pikachu saludó desde donde estaba sentado en el hombro de Ash. Y mi nombre es Misty, se presentó también la especialista en Pokémon de tipo agua que estaba entre ellos. Soy Brock, terminó las presentaciones el aspirante a criador de Pokémon, sonriendo cortésmente a la persona mayor que acababan de conocer. Es un placer conocerla, señorita Reeni. La señorita Reeni sonrió cálidamente a cada miembro del grupo viajero, uno por uno. Es un placer conocerlos a todos, les dijo con sinceridad, una prueba más del cariño que la dulce anciana parecía irradiar. ¿Y qué los trae a nuestro humilde pueblito de Orange? No quiero ser grosera, pero es fácil darse cuenta de que no son niños de aquí. Nolan fue quien respondió a la educada pregunta de la anciana. Solo estamos de paso, de camino a Ciudad Bermellón, explicó el chico de cabello dorado, antes de señalar el gran naranjo que aún se alzaba sobre todos ellos. Pero siempre quise ver el naranjo de Ciudad Naranja, ya que es un monumento histórico tan famoso, así que convencí a estos chicos de hacer una parada rápida en el camino. La señorita Reeni asintió con la cabeza en señal de comprensión, antes de girarse para mirar hacia el famoso monumento viviente con una sonrisa melancólica. Ah, ya veo, dijo en voz baja, casi como en un ensueño mientras miraba las hermosas frutas doradas, sí, es algo bastante especial. Lo es, Nolan no pudo evitar estar de acuerdo. Pero ahora vamos al centro Pokémon para que revisen a nuestros Pokémon, dijo Brock, claramente ansioso por irse. Quería asegurarse de que Onix, Geodude y Zubat estuvieran bien después del largo viaje del grupo. Oh, ¿puedo hacer eso por ustedes?, sugirió de repente la señorita Reeni, tomando por sorpresa a los 4 jóvenes entrenadores Pokémon. Después de todo, soy una enfermera Pokémon calificada, con licencia de la Liga Pokémon y todo. Estaré más que feliz de darles una mirada a todos sus Pokémon por ustedes, jóvenes. ¿En serio? Ash se quedó desconcertado por un momento, pero rápidamente sonrió agradecido. Sería genial, gracias. Gracias señorita Reeni. Nolan, Misty y Brock se hicieron eco de su gratitud, cada uno de ellos inclinando la cabeza cortésmente. La señorita Reeni les sonrió cálidamente a todos nuevamente. Siento que es lo mínimo que puedo hacer después de que Fan derribara al pobre Nolan, explicó la amable anciana, y si tratar a tus Pokémon lo compensa, entonces me gustaría hacerlo. Realmente no hay necesidad de compensar nada, señorita Reeni. Honestamente estoy bien, le aseguró el chico de cabello dorado, y además, Fan es demasiado lindo como para enojarse con él de todos modos. Growlite. Ladró Fan alegremente, obviamente de acuerdo. La señorita Reeni se rió de las travesuras del cachorro. De cualquier manera, me gustaría ofrecerles mi ayuda, jóvenes, insistió la señorita Reeni, claramente un poco mal por todo el asunto. Hablando de eso, deberíamos irnos. Síganme, niños, mi casa está a la vuelta de la esquina. Y así, sin más, la dulce ancianita se fue, caminando por la calle con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Fan no dudó en seguirla, y tras intercambiar una breve mirada, Nolan, Ash, Misty y Brock también siguieron a la amable anciana de la que acababan de hacerse amigos. Lo que ninguno de los 4 viajeros podía saber en ese momento era que el curso de su día acababa de cambiar de forma irreversible. De una forma que ninguno de ellos jamás podría haber predicho. Alterado de una manera que tenía el potencial de cambiar el viaje de uno de sus Pokémon, para siempre. Capítulo 68. Dilemas en la guardería, parte 2. El cuarteto viajero y sus Pokémon, junto con la señorita Reeni y Fan, llevaban varios minutos de viaje por las calles de Pueblo Naranja cuando Nolan notó algo muy significativo en la ruta que tomaban. El chico de cabello dorado, incontenible, había estado estudiando el folleto que había recogido en la entrada al pueblo al llegar a Pueblo Naranja, incapaz de saciar su curiosidad con lo que había visto del encantador asentamiento hasta el momento. Y como el folleto contenía un mapa detallado del pueblo y los lugares destacados que los turistas y entrenadores de paso podrían querer visitar, Nolan ahora tenía una idea bastante clara de la distribución del pueblo. Lo suficiente como para saber que el centro Pokémon estaba en una dirección completamente opuesta a la que estaban tomando. Levantando la vista del folleto con el ceño fruncido, Nolan se giró hacia su guía con aire preocupado.
Disculpe, señorita Reeni, pero ¿no nos estamos equivocando de camino? Preguntó el chico de cabello dorado con cautela, sin querer dar a entender que sabía más que su mayor, pero preocupado de todos modos. Según este mapa, el centro Pokémon está por donde vinimos. La señorita Reeni volvió su atención hacia Nolan, con una mirada divertida brillando en sus gentiles ojos. Oh, no vamos al centro Pokémon, Nolan, dijo la anciana riendo con buen humor. Nolan y sus tres amigos intercambiaron una mirada de confusión. ¿No lo somos? Ash miró a la señorita Reeni con expresión perpleja. ¿Pero nos dijiste que eres enfermera Pokémon? Supuse que trabajabas en el centro Pokémon. ¡Cielos, no! La señorita Reeni volvió a reír con esa risa suya tan agradable. ¡Ay, qué vergüenza! Lo siento, niños, parece que los he engañado sin querer. Ahora que lo pienso, quizá no fui muy clara cuando lo expliqué antes. Los cuatro jóvenes entrenadores Pokémon intercambiaron miradas desconcertadas, preguntándose a qué se refería la anciana. Disculpen, y por favor, permítanme explicarme. Verán, si bien es cierto que soy enfermera Pokémon y que esa cualificación ha sido vital tanto en mi carrera como en mi puesto actual, nunca he trabajado en un centro Pokémon reconocido, explicó la señorita Reeni, para sorpresa de los cuatro jóvenes que la acompañaban. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de hacer preguntas, la anciana continuó explicando mientras Nolan y sus amigos escuchaban absortos. En realidad, dirijo la guardería Pokémon de Orange Town, junto con mi esposo, por supuesto. Es un servicio que llevamos juntos, bueno, casi 30 años. La declaración fue casi suficiente para detener a los cuatro jóvenes entrenadores Pokémon. ¿Diriges una guardería Pokémon? El rostro de Brock se iluminó de repente de emoción, y el aspirante a criador Pokémon que llevaba dentro tuvo que mostrar mucho autocontrol para no bombardear a la pobre señorita Reeni con 1.000.000 de preguntas a la vez. Sin embargo, no pudo evitarlo. Dirigir una guardería era prácticamente el sueño de cualquier criador Pokémon, así que conocer a alguien tan talentoso en ese campo fue muy emocionante para el joven adolescente. Y lo has hecho durante casi 30 años. Misty se quedó boquiabierta, asombrada por el enorme alcance de la dedicación que debía requerir una hazaña tan increíble. Nolan silbó levemente, obviamente muy impresionado también. Las palabras de la señorita Reeni también bastaron para disipar cualquier duda sobre su supervisión de su equipo. De hecho, la mujer parecía estar sobrecalificada para una tarea tan insignificante. Solo había un miembro de su grupo que no parecía sorprendido por la información que acababan de compartir con ellos. No quiero sonar decepcionado ni nada, ya que obviamente todos están impresionados por lo que acabas de decir. Ash intervino de nuevo en la conversación, confundido, sus mejillas se tornaron de un delicado tono rojo por la evidente vergüenza con respecto a lo que estaba a punto de decir. ¿Pero qué es exactamente una guardería Pokémon? Hubo un momento de silencio atónito. Luego, Urk. Nolan, Misty y Brock literalmente tuvieron que detener sus cuerpos para no caer al suelo al estilo anime por pura exasperación. Vamos, Ash. Misty no pudo evitar reírse mientras negaba con la cabeza con cariño, siendo la primera en recuperarse después de que el chico de pelo azabache los dejara prácticamente atónitos a todos. La clave está en el nombre. El leve rubor en las mejillas de Ash solo se intensificó ante la ligera burla de su amiga. ¿Sabes, Ash? A veces incluso las cosas más simples pueden ser un misterio para ti, se rió Brock con buen humor, pero sus palabras solo aumentaron la sensación de vergüenza del pobre Ash. Tratando de contener la risa en ese momento, Nolan intervino rápidamente, conociendo a su mejor amigo lo suficientemente bien como para saber que el chico de cabello azabache estaba perdiendo rápidamente la paciencia con todas las burlas que se lanzaban en su dirección general. Bueno, para ser justos, no es como si hubiéramos estado en uno antes, dijo el chico de cabello dorado con justicia, pero no se podía negar el brillo divertido en sus ojos. Exactamente. Exclamó Ash en un tono que, de alguna manera, sonaba a la defensiva y a la vez agradecido hacia Nolan, mientras sus ojos rojizos miraban con vehemencia a Misty y Brock. Solo quería asegurarme de haberlo entendido bien. Un poco delante de ellos, la señorita Reeni no pudo evitar reírse para sí misma, divertida por las bromas alegres del grupo de jóvenes. Oh. Misty alargó la palabra, con un tono que rezumaba sarcasmo juguetón. Solo estás aclarando. Oye. Se quejó Ash en protesta por las continuas burlas. Bueno, no hagamos un escándalo. No olviden que tenemos compañía, intervino Nolan de nuevo, con un poco más de firmeza esta vez, intentando calmar la tensión entre sus amigos.
Y para responder a tu pregunta, Ash, supongo que se podría decir que una guardería Pokémon es como un hogar Pokémon temporal. El chico de cabello dorado miró a su guía en busca de aprobación ante esa descripción. La señorita Reeni sonrió y asintió con cariño. Esa no es una mala forma de decirlo, reconoció la amable anciana las palabras de Nolan, antes de volverse hacia el grupo y agregar como una reflexión posterior. Pero hay algo más que eso. ¿Podrías explicarme, señorita Reeni? Preguntó Ash cortésmente a la ancianita que los guiaba por las calles anaranjadas. Todavía estoy un poco confundido. La señorita Reeni le dio al chico de cabello azabache una sonrisa tranquilizadora. Claro, querido. Siempre es mejor pedir que te aclaren algo que fingir que lo entiendes y luego equivocarte por ello, respondió con amabilidad, antes de adoptar un tono sorprendentemente similar al que Ash, Misty y Brock llamaban cariñosamente la voz de enseñanza de Nolan. Piénsalo así. Como una guardería para humanos, donde los padres dejan a sus hijos unas horas mientras van a trabajar, una guardería Pokémon es un lugar donde los entrenadores dejan a sus Pokémon para que los cuiden mientras salen de viaje. Ash asintió lentamente mientras digería esta información. Ya veo, respondió el chico de cabello negro, pero aún había algunas preguntas que quería responder, pero ¿por qué los entrenadores capturarían Pokémon si no tienen tiempo para cuidarlos ellos mismos? Esta vez la respuesta la dio el mejor amigo de Ash, antes de que la señorita Reeni tuviera la oportunidad de hablar. Bueno, ¿recuerdas el límite de 6 Pokémon, Ash? Añadió Nolan con una sonrisa radiante. Los entrenadores itinerantes solo pueden llevar un equipo de 6, a menos que soliciten un permiso para llevar más. Pero si dejas algunos en la guardería, esos Pokémon también pueden fortalecerse mientras entrenas a los que llevas. ¡Guau! Ash respiró asombrado, abriendo mucho los ojos. Eso sí que es muy inteligente. La señorita Reeni también parecía impresionada, pero obviamente por una razón diferente. Nolan, me sorprendiste con esa respuesta. Comentó la amable anciana, mirando al chico de cabello dorado con aprobación. Obviamente has leído sobre este tema. Pero es cierto. Una guardería Pokémon puede ayudar a tus Pokémon a fortalecerse, incluso cuando no puedes entrenarlos directamente. Pero no se trata solo de entrenamiento. También ofrecemos servicios de peluquería y ajustes dietéticos, ambos campos en los que me especializo personalmente, además de cuidado Pokémon, además de un par de servicios más que los entrenadores también pueden encontrar útiles para sus queridos Pokémon. Suena increíble. Exclamó Ash radiante, cada vez más emocionado por visitar un lugar tan dedicado al cuidado de las increíbles criaturas que todos adoraban. Sin embargo, no tardó en tener otra pregunta. Pero, señorita Reeni, hay algo que todavía no entiendo del todo. Entiendo por qué ser enfermera Pokémon es importante para una guardería, pero no entiendo por qué es necesario saber su dieta y cómo cuidarlos adecuadamente. O sea, ¿por qué importa tanto eso? La señorita Reeni abrió la boca para explicar la importancia de ambos temas, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, fue interrumpida nuevamente, esta vez por Brock. En realidad es bastante simple, Ash, afirmó el aspirante a criador de Pokémon con una sonrisa, claramente en su elemento con este tema de conversación, se trata de mantener a tus Pokémon sanos y felices. ¿Pero qué importancia tiene saber lo que comen? Quiso saber el chico de cabello negro. Bueno, al igual que nosotros, los Pokémon necesitan la cantidad adecuada de vitaminas y minerales para crecer fuertes y sanos, explicó Brock, antes de señalar al pequeño Pokémon de tipo eléctrico que Ash llevaba en el hombro. Por ejemplo, Pikachu. Si le permites comer demasiado, podría engordar, igual que un humano. Y si no recibe suficientes nutrientes, podría debilitarse y volverse lento. Los ojos rojizos de Ash se abrieron increíblemente ante la declaración de su amigo. ¿Quieres decir?, exclamó sorprendido el chico de cabello azabache, agitándole los brazos en estado de shock, Pikachu podría engordar. ¡Pi! Exclamó Pikachu, aunque no estaba claro si era por la sorpresa o por la ofensa ante la insinuación. Sea como fuere, la pequeña criatura amarilla empezó a tocarse la barriga con una patita, con una expresión inquisitiva en su carita peluda. Bueno, tal vez no gordo exactamente, pero definitivamente podría perder la forma, respondió Brock, extendiendo la mano para acariciar al pequeño Pokémon de tipo eléctrico en un intento de calmarlo. Piénsalo así, Ash, una dieta saludable alimenta la fuerza de un Pokémon y lo ayuda a entrenar mejor. Nunca lo había pensado así antes, murmuró Ash para sí mismo, claramente empezando a entender mejor ahora.
Y en cuanto al cuidado de los Pokémon, bueno, no se trata solo de la apariencia, continuó el aspirante a criador de Pokémon con su charla improvisada mientras Ash, Misty y Nolan escuchaban absortos, encontrando la información útil. Incluso la señorita Rennie escuchaba atentamente mientras caminaban, claramente interesada en ver si el joven sabía de lo que hablaba. Presta mucha atención al pelaje de Pikachu. Si no se mantiene limpio, podría enredarse y causar todo tipo de problemas. ¿En serio?, se preguntó Ash mientras pasaba suavemente los dedos. ¿Te refieres a que podría picar? El aspirante a criador de Pokémon meneó la cabeza. Es más serio que eso, dijo Brock con seriedad. Su tono y expresión revelaban la importancia de que todos los entrenadores lo supieran. El pelaje enmarañado puede reducir la circulación, causar acumulación de bacterias, incluso infecciones e inflamación de la piel. Podría ser bastante doloroso para Pikachu. Nunca lo supe. Jadeó Ash, observando con más atención el pelaje amarillo de Pikachu, mientras la preocupación por su amado compañero crecía. Nolan y Misty levantaron las cejas, pues todo esto también les pareció muy interesante. Y eso no es todo, continuó Brock antes de que los demás pudieran comentar. Si no bañas a Pikachu con regularidad, puede acumularse suciedad, bacterias e incluso hongos. Esto podría causar llagas en la piel, parásitos e incluso infecciones. Vaya, realmente no me había dado cuenta de lo importante que era el aseo, el chico de cabello azabache negó con la cabeza. Yo tampoco, admitió Misty, sintiéndose un poco avergonzada de haber dejado ese aspecto de ser líder de gimnasio a sus hermanas mayores cuando había ayudado a administrar el gimnasio de Ciudad Cerule. Todos los libros de texto que leí hablaban de la importancia del aseo para el bienestar de un Pokémon, repitió Nolan, con una expresión pensativa en los labios. Pero no entraron en tanto detalle. No tenía ni idea de que el pelaje enmarañado pudiera causar tantos problemas. Es una gran parte de mantener a tus Pokémon saludables, asintió Brock con los sentimientos de su amigo, antes de continuar en un tono algo siniestro. Y si no cuidas esas cosas, tus Pokémon incluso pueden enfermarte. ¿Qué? Ash, Misty y Nolan gritaron horrorizados, aturdidos por la oscura revelación. Oh, sí, asintió Brock con seriedad, con el rostro endurecido en una mueca burlona. Verás, cuando un Pokémon con pelaje enmarañado muda su pelaje, toda esa suciedad y bacterias se liberan al aire. Si las inhalas, también puedes enfermarte. Cuando Brock terminó de hablar, todos sus amigos lo miraron con asombro. No puedo creer que lleve más de un mes como entrenador Pokémon y no supiera nada de esto. Ash fue el primero en recuperar la voz. Gracias, Brock. Siento que ya he aprendido muchísimo hoy. Brock dejó escapar una risa afable. Cuando quieras, amigo, sonrió el aspirante a criador de Pokémon, siempre feliz de compartir conocimientos con los Pokémon bajo su cuidado. Mantener a tus Pokémon saludables es una gran responsabilidad. La señorita Rennie le sonrió radiante al adolescente, obviamente profundamente impresionada por todo lo que acababa de contar. Bien dicho, Brock, dijo la amable anciana, ciertamente sabes cómo se preocupan tus Pokémon. Brock se sonrojó y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Cuidar Pokémon y atender sus necesidades es una de mis pasiones, admitió la ex líder del gimnasio. La señorita Rennie asintió, entendiendo y aprobando. El grupo pronto llegó a otro cruce, y tras comprobar que la carretera estaba despejada, el cuarteto viajero, la señorita Rennie y sus compañeros Pokémon cruzaron la calle y doblaron una esquina hacia otra. Al hacerlo, la conversación se reanudó rápidamente, y esta vez fue Misty quien le hizo una pregunta a su guía. Señorita Rennie, creo que todos entendemos un poco mejor lo que hace en la guardería después de esa explicación, intervino la especialista en Pokémon de tipo agua de cabello naranja, atrayendo la atención de la mujer mayor. Pero me preguntaba qué hace su esposo en la guardería. ¿No dijo que la dirigían juntos? La señorita Rennie sonrió radiante y sus ojos se iluminaron de amor ante la mención del hombre con el que había estado casada durante las últimas 3 décadas. Así es, querida. Mi esposo y yo dirigimos la guardería juntos, asintió la anciana con una sonrisa amable que irradiaba calidez. Y como dije antes, me encargo de la parte médica, el aseo e incluso la comida. Mi esposo, en cambio, se encarga del entrenamiento. Enseña a los Pokémon técnicas de combate, les ayuda a aprender nuevos movimientos, incluso a evolucionar si se quedan con él el tiempo suficiente. Esta vez, los 4 entrenadores viajeros parecían interesados en saberlo. Después de todo, la evolución de los Pokémon siempre era un momento especial en la vida de un entrenador. ¡Guau! Suena increíble. Exclamó Ash, con una voz profundamente asombrada.
¿Es realmente un buen entrenador? Preguntó Nolan con curiosidad, igualmente impresionado. La radiante sonrisa de la señorita Reeni, de alguna manera, si cabe, se hizo aún más radiante. Era evidente que la anciana estaba inmensamente orgullosa de su esposo y de todos sus extraordinarios logros. ¿Podrías decir eso, Nolan? Sonrió cálidamente la señorita Ren y al chico de cabello dorado en cuestión. Mi esposo era un entrenador muy talentoso en nuestra juventud. Incluso ganó la Liga Índigo en algún momento, ¿sabes? Al escuchar esas palabras, dos mandíbulas se abrieron simultáneamente en absoluto asombro. De ninguna manera. Exclamó Ash, siendo el primero de los dos chicos en recuperarse. Es increíble. Exclamó Nolan con asombro. El chico de cabello dorado sintió una oleada de emoción al pensar en conocer a un verdadero ganador de la Liga Índigo, un sueño que él mismo estaba intentando hacer realidad. Claramente disfrutando de sus reacciones, la señorita Reeni decidió sorprenderlos con otra revelación. Era tan bueno que incluso le ofrecieron un puesto en la élite de canto. Reveló la anciana al grupo de niños, con un tono de orgullo innegable. Pero lo rechazó. Los rostros de Ash y Nolan se desdibujaron ante ese último detalle. ¿Por qué haría eso? Preguntó el chico de cabello negro con expresión perpleja, incapaz de comprender por qué alguien dejaría pasar una oportunidad tan fantástica. Ser invitado a la élite 4 es un gran honor. La señorita Reeni simplemente se encogió de hombros. Dijo que ayudar a entrenadores más jóvenes como ustedes a criar sus Pokémon significaba más para él que cualquier tipo de notoriedad, fue la única explicación que la amable anciana tuvo para ofrecer. Mientras Ash, Nolan e incluso Misty en cierto grado miraban boquiabiertos a la señorita Reeni con incredulidad, Brock, por otro lado, simplemente asintió con la cabeza en señal de complicidad. Ya lo veo, admitió el adolescente en voz baja. La señorita Reeni lo miró sorprendida. ¿Puedes? Preguntó la amable anciana con curiosidad, esperando que le explicara algo. Brock, amablemente, decidió regalárselo. Hasta hace muy poco, era el líder del gimnasio de Ciudad Plateada, explicó el adolescente, y la señorita Reeni pareció impresionada al oírlo, probablemente debido a la corta edad de Brock. Pero convertirme en un entrenador Pokémon fuerte nunca ha sido mi sueño, por eso finalmente le cedí el puesto a un miembro de mi familia. Mi verdadero sueño en la vida, bueno, es convertirme en el mejor criador de Pokémon del mundo. Me encantaría tener mi propia guardería y centro de cría algún día. Cuando terminó su pequeño y apasionado discurso, Brock estaba realmente radiante. Esa sí que es una meta digna, Brock. Le dijo la señorita Reeni con amabilidad. Y, genuinamente interesada a estas alturas, no pudo evitar preguntar con curiosidad, ¿qué campo te interesa más? Ahora mismo, estoy experimentando principalmente con comida Pokémon, admitió Brock, con un ligero rubor comenzando a formarse en sus mejillas. Sabía que, después de todo, estaba en presencia de un experto en este campo, lo que naturalmente haría sentir a cualquier joven un poco incompetente. Preparo todas las comidas para todos aquí, humanos y Pokémon. Hizo un gesto hacia todos sus amigos, quienes asintieron vigorosamente con la cabeza en señal de acuerdo. Brock es un cocinero buenísimo. Felicitó a Ash al aspirante a criador de Pokémon con una sonrisa sincera. Su comida es la mejor. Asintió Nolan, respaldando aún más las habilidades de Brock en la cocina. Y a todos nuestros Pokémon también les encanta la comida de Brock. Añadió Misty con una risita juguetona, disfrutando de cómo Brock empezaba a sonrojarse por toda la atención que recibía. Al escuchar el comentario de Misty, la señorita Reeni no pudo evitar arquear una ceja inquisitiva y dirigió su atención a Pikachu, que todavía estaba posado sobre el hombro de Ash, y Meadow, que actualmente estaba acurrucada en los brazos de Nolan, disfrutando mientras el chico de cabello dorado la llevaba consigo. ¿De verdad? Preguntó la amable anciana a las dos pequeñas criaturas. ¿Qué les parece la comida de Brock? ¿Les gusta? Pikachu asintió con entusiasmo. Bulbasaur. La amplia sonrisa de Meadow demostró cuánto le gustaba la comida de Brock. Satisfecha con las respuestas, la señorita Reeni volvió a centrarse en el chico en cuestión. Debes tener mucho talento, Brock. Sonrió la señorita Reeni, y Brock volvió a sonrojarse. Pero hay cosas que solo se aprenden con la edad y la experiencia. Con gusto te daré algunos consejos si quieres. Al escuchar esas palabras salir de los labios de una verdadera trabajadora de guardería, Brock parecía estar definitivamente a punto de explotar de emoción. Eso sería increíble, señorita Reeni.
El aspirante a criador de Pokémon prácticamente tembló ante la idea, casi tropezando con sus propios pies cuando sintió una ola de vértigo invadirlo. Muchas gracias. La señorita Reeni dejó escapar una risa suave, un sonido muy cálido y agradable, antes de desestimar con un gesto sus palabras de agradecimiento. Sería un placer, querida. Siempre es maravilloso ver a jóvenes como ustedes interesados en el cuidado adecuado de los Pokémon, en lugar de usarlos solo como herramientas de combate, felicitó la señorita Reeni a los 4 jóvenes entrenadores, antes de que se le ocurriera una idea y les sonriera cálidamente a cada uno. De hecho, ¿por qué no les llevo a todos a un recorrido por la guardería? Pueden ver todas las áreas y actividades que tenemos. Además, quiero compensar las travesuras de Fang. Growlithe. Ladró alegremente el Pokémon de tipo fuego en cuestión mientras corría emocionado en círculos alrededor de los pies de la señorita Reeni. Está bien, señorita Reeni. Fang no quiso hacerte daño, ¿verdad, muchacho? Nolan miró al adorable Pokémon cachorro en cuestión. Gruñido. Gruñido. Fang trotó alegremente hacia Nolan y empezó a acariciar su mejilla peluda contra el tobillo de sus vaqueros. El chico de cabello dorado rió ante el comportamiento juguetón y cariñoso de Fang, antes de volver su atención a la señorita Reeni. Y ya has tenido la amabilidad de revisar a todos nuestros Pokémon, así que no hay nada que compensar, dijo Nolan con amabilidad, y la anciana pareció aliviada. Dicho esto, una visita a una guardería de verdad suena genial, y estoy segura de que todos aprenderíamos mucho. ¿Qué opinan, chicos? Se volvió hacia sus amigos expectante. Suena muy divertido, y si nos ayuda a ser mejores entrenadores Pokémon, me apunto. Ash fue el primero en coincidir con su mejor amigo con entusiasmo. Sí, por favor. Repitió Brock, con una voz apenas entrecortada, como si el chico apenas pudiera creer en su buena suerte. Un tour sería increíble. Sería una gran experiencia de aprendizaje. De los 4 jóvenes, solo Misty no parecía muy entusiasmada con la idea de visitar la guardería, y no hacía falta ser un genio para entender por qué. Tragando saliva ante la idea de que la respuesta de Misty les arrebatara esta emocionante oportunidad, Nolan, nervioso, centró su atención en la chica de pelo naranja en cuestión y adoptó un tono muy cauteloso al empezar a hablarle. Misty, ¿te parece bien si extendemos un poco el desvío? Preguntó el chico de cabello dorado a su amigo con vacilación, sabiendo que quizá estaba forzando la suerte. Sé que quieres llegar rápido a Ciudad Vermellón, pero, el chico se quedó en silencio, con una expresión de cachorrito casi tan convincente como la del Growlithe que olfateaba el suelo a sus pies. Brock y Ash también adoptaron expresiones de súplica similares, con el deseo de ir al tour que la señorita Reeni les había ofrecido amablemente prácticamente escrito en ellos. Al final, Misty no pudo evitar poner los ojos en blanco con cariño, pero con profunda exasperación. Yo, supongo, la chica de cabello naranja parecía reticente a ceder, y no se podía negar el matiz de irritación en su voz y expresión. Pero, se suponía que debíamos continuar nuestro camino a Ciudad Vermillón después de hacer nuestros recados aquí. Tienes muchas ganas de llegar, ¿verdad? Nolan suspiró con tristeza, empezando a sentirse mal por haberle encomendado esta decisión a uno de sus amigos más cercanos. Misty pareció estar en conflicto, antes de finalmente asentir con la cabeza con cansancio. Sí, es solo que, lo he estado esperando por un tiempo, admitió la chica de cabello naranja. La chica no quería parecer despiadada ni egoísta, pero sentía que había sido demasiado paciente con sus 3 amigos y empezaba a percibir que no se tomaban muy en serio la promesa que le habían hecho. Fue entonces cuando Brock dio un paso hacia ella. Su expresión facial y su postura corporal eran prácticamente desesperadas. Misty, por favor. Rogó el aspirante a criador de Pokémon, sabiendo que si dejaba pasar una oportunidad tan dorada, se arrepentiría el resto de su vida. Esta es una oportunidad única. Se trata de aprender, ya sabes, a cuidar Pokémon, a criar. El tono casi patético de sus súplicas fue suficiente para acabar con Misty, y ella suspiró profundamente mientras sentía que su corazón se ablandaba. Ah, vale. La chica de pelo naranja finalmente cedió, poniendo los ojos en blanco. Pero solo un pequeño desvío. Luego nos ponemos en camino a Ciudad Vermellón. Después de todo, lo prometieron. Nolan, Ash y especialmente Brock le sonrieron. Las manos de Ash y Nolan se encontraron en un choque de manos para celebrar. Era evidente que los 2 chicos estaban muy emocionados de conocer a un ex ganador del torneo de la Liga Pokémon Índigo. Misty, eres la mejor. Brock parecía tan agradecido con su amiga que, sinceramente, a ninguno le habría sorprendido si la hubiera besado.
Desde su lugar en la acera, ligeramente delante de ellos, la señorita Reeni sonrió ante la conmovedora muestra de amistad. Eso fue muy amable de tu parte, Misty, elogió a la mujer más joven, que se pavoneó ante las amables palabras. Es muy loable que pongas los deseos de tus amigos por delante de los tuyos de esa manera. Misty sonrió y se encogió de hombros. Bueno, es solo que, sé cuánto quiere Brock convertirse en criador de Pokémon, y esta sería una muy buena experiencia para él. La chica de cabello naranja agachó la cabeza modestamente. ¡Qué actitud tan maravillosa, Misty! Sonrió la señorita Reeni con amabilidad, pero al notar que la niña empezaba a sentirse un poco incómoda con el elogio, cambió rápidamente de tema. Pero no te preocupes, querida. Mi pequeña guardería puede que no sea tan grande como Ciudad del Millón, pero estoy segura de que también encontrarás algo para que disfrutes. Una mirada de renovado interés cruzó los lindos rasgos de Misty cuando de repente se le ocurrió una idea. Bueno, en realidad, señorita Reeni, ¿tiene algún Pokémon de tipo agua en la guardería? Preguntó Misty a la amable anciana con un aire de esperanza. Me encantaría verlos. La señorita Reeni no pudo evitar parecer bastante intrigada por la pregunta improvisada e inesperada. ¿Pokémon de tipo agua, dices? Repitió la anciana, levantando las cejas con curiosidad. ¿Por qué específicamente tipo agua, querida? Son mis favoritos, respondió Misty con una radiante sonrisa, adoptando esa expresión soñadora que siempre tenía en su rostro cuando pensaba en las hermosas criaturas acuáticas que habían capturado su corazón, y me especializo en entrenarlas. Pues entonces te espera un regalo. La señorita Reeni rió con cariño, captando claramente la pasión de Misty. Tenemos a bastantes a nuestro cuidado ahora mismo. Vamos. Ninguno de los niños necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con todos esperando con ilusión la inesperada pero más que bienvenida visita a una guardería, Nolan y sus amigos, tanto humanos como Pokémon, aceleraron el paso siguiendo a la señorita Reeni por las sinuosas calles de Pueblo Naranja. El pequeño grupo de entrenadores estaba tan emocionado que, si se hubieran tomado un momento para contemplar su entorno, habrían notado que al otro lado de la calle, sentados fuera de un pequeño café, 3 pares de ojos los observaban con un interés casi enfermizo. Cuando Jessie sugirió que los 3 miembros del infame trío del equipo Rocket se sentaran en una mesa en la terraza de una cafetería, fue simplemente para tomar un pequeño descanso y quizás pedir algo de comer. No se imaginó ni por un instante que los ingenuos aparecerían de repente caminando por la calle, cruzando justo donde ella, sus amigos y compañeros de trabajo estaban sentados. Para evitar una confrontación en ese momento, la mujer de cabello magenta colocó apresuradamente un periódico frente a ella, James y Meowth, ocultando sus rostros. Solo cuando el cuarteto de entrenadores ambulantes y la anciana que los acompañaba doblaron una esquina, Jessie se sintió lo suficientemente cómoda como para dejar el periódico que había usado para que todos pasaran desapercibidos. La mujer de cabello magenta se giró entonces hacia James y Meowth, con una mueca altiva. Fueron esos entrometidos. Les susurró a sus amigos, quienes percibieron expresiones de desdén similares. ¿Qué traman ahora? ¿Alguno de ustedes escuchó lo que decían? El hombre de cabello cian sentado frente a ella parecía bastante emocionado. Estoy bastante seguro de que hablaban de ir a una guardería Pokémon, le informó James a su compañera. En el último asiento de la mesa, Meowth sonrió y se frotó las patas con alegría. Y parecía que esa vieja bruja iba a darles un tour privado, añadió el Pokémon gato rasguño, siendo el único miembro del grupo que había captado ese pequeño detalle gracias a su superior oído felino. El rostro de Meowth se iluminó con una amplia sonrisa ligeramente amenazante. ¿Por qué no nos invitamos? Sus palabras fueron respondidas con 2 miradas idénticas de confusión. ¿Invitarnos? Repitió Jessie con la mirada perdida, ladeando la cabeza con evidente perplejidad. ¿Por qué haríamos eso? No logro entender qué puede aportar a la mesa del Team Rocket el aprendizaje sobre el cuidado y la preparación de comida Pokémon, Meowth, repitió James, sonando igual de desconcertado. Meowth sonrió y sacudió la cabeza con exasperación, antes de decidir rápidamente darles una pista a sus 2 humanos favoritos. Mis queridos amigos, ¿en qué estamos exactamente involucrados? El Pokémon gato rasguñador lo hizo parecer una pregunta retórica, pero el líder del trío del equipo Rocket aún se sintió obligado a responderla. Robar Pokémon, por supuesto. La mujer de cabello magenta echó la cabeza hacia atrás y se rió mientras seguía el juego de Meowth. La sonrisa de Meowth se ensanchó aún más mientras continuaba de esta manera guiando a sus amigos hacia la respuesta. ¿Y a dónde van esos tontos?
Continuó el Pokémon Gato rasguñador con un tono de voz aparentemente casual. Una guardería Pokémon. James fue quien respondió a la pregunta de Meowth esta vez. De repente me di cuenta. Jessie y James quedaron completamente atónitos por un instante al comprender la potencialidad de la idea del Pokémon Gato rasguño. Sin embargo, una vez que lo hicieron, ambos estallaron en carcajadas. Risas a las que Meowth no tardó en unirse. Meowth, pequeño genio peludo. Jessie le dedicó un elogio inusual mientras aplaudía con alegría, casi sin poder creer que su compañero hubiera logrado algo tan brillante. Robar todos los Pokémon de la guardería es la manera perfecta de volver a quedar bien con el jefe. Últimamente hemos estado en una mala racha, y esta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Los dos miembros masculinos del infame trío Team Rocket no podrían estar más de acuerdo. ¿Y si logramos atrapar a Pikachu al mismo tiempo? James se quedó en silencio por un momento, con un destello de pura malicia en los ojos del hombre de cabello cian ante el solo pensamiento, será la venganza definitiva por toda la humillación que esos pequeños ineptos nos han infligido. Meowth tarareó y se frotó la barbilla pensativamente mientras asentía lentamente con su peluda cabeza en acuerdo con las palabras de James. Sí, esta racha humillante lleva ya demasiado tiempo. El desastre de la Academia Pokémon Tech fue vergonzoso. Meowth. Los tres miembros de la malvada banda de criminales agacharon la cabeza, avergonzados, al recordar su reciente derrota. Los recuerdos dolían casi tanto como el ataque con Pokébolas, y aunque los idiotas no hubieran estado directamente involucrados en ese incidente, el equipo Rocket quería que alguien pagara por ello, y eran los blancos ideales. Jessie, James y Meowth estaban más que encantados de ajustar cuentas con Ash, Nolan, Misty y Brock, y si eso les devolvía la gracia al jefe al mismo tiempo, bueno, eso era matar a dos Spearow de un tiro. Necesitamos un plan perfecto. Anunció Meowth con regocijo, meneando la cola alegremente ante la perspectiva de que los ingenuos finalmente recibieran su merecido. De acuerdo. No podemos permitirnos fallar en esto, chicos. Jessie asintió, apretando el puño y bajándolo frente a su cara con determinación. Esta vez, lo haremos perfecto. Esos idiotas no sabrán que les golpeó, juró James oscuramente, mientras una risa amenazante se escapaba de sus labios. Sintiéndose positivamente animados por el potencial beneficio de esta última idea, el trío se inclinó sobre la mesa, con el rostro iluminado por una mirada traviesa mientras comenzaban a tramar su nuevo y diabólico plan. Solo el tiempo diría si el equipo Rocket tendría éxito en esta ocasión. Un momento que estaba llegando demasiado pronto para Nolan y sus amigos,